Amén. Bien, jóvenes, buenas tardes. Ahora vamos a ver las sales. Como estamos viendo la nomenclatura inorgánica de la química, pues ahora corresponde a ver las sales. Ya vimos los ácidos, ya vimos los hidróxidos, vimos los óxidos, cómo se forma cada uno de ellos, ¿sí? Los hidróxidos se forman a través de cuando combinas un óxido con el agua. Es decir, el óxido lo vamos a ver de un metal, un fierro, una varilla cualquiera, y si le agregas agua, le lijas, le agregas agua y se forma un hidróxido. Bien, ahora vamos a ver las sales, cómo se forman estas, ¿sí? Las sales se forman a través de una reacción que se llama de neutralización. Es decir, para que se formen las sales, vamos a trabajar con un ácido. ¿Sí lo logran ver ustedes? Sí. Se forma a través de un ácido y una base, es decir, un ácido clorhídrico, un hidróxido de sodio, más. Aquí debe de llevar una flecha, que la flecha significa produce, da o forma. Y para ello, como dice, se va a formar una sal más una molécula de agua. Es decir, se produjo una reacción de neutralización y para ello son las sales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entré de lleno pero el propósito, dice, el estudiante conoce y comprende los principios fundamentales de la nomenclatura para escribir los nombres de las sales aloideas o binarias y las oxisales. Bien, las binarias son porque se componen de dos elementos químicos, un metal y un no metal. La competencia genérica dice, desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Atributo de la competencia. Sigue instrucciones y procedimientos comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. Ordena la información de acuerdo a la categoría, jerarquías y relaciones. Ordena la información de acuerdo, identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen en una serie de fenómenos, es decir, los cambios. Introducción. Las sales se forman cuando un ácido, los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos metálicos, otros reactivos iónicos provenientes de una base o álcalis. Se llaman iónicos o bases también porque en el agua, o si estos son líquidos, conducen la electricidad. Esto generalmente ocurre en el proceso conocido como una reacción de neutralización. Aquí tenemos un ejemplo de los que ya les hablaba al principio de cómo obtener una sal. Es decir, interviene un ácido más un hidróxido, la flecha que ya mencionaba, que produce, da o forma, y se va a formar una sal más agua. El ejemplo aquí tenemos el ácido clorhídrico o bien llamado cloruro de hidrógeno a través de una nomenclatura inorgánica. El hidróxido sódico o bien hidróxido de sodio. Y al combinarse el sodio con el cloro, se separan estas moléculas, esos átomos se separan y forman una molécula de cloruro de sodio y este hidrógeno libre se va a unir al OH para formar una molécula de agua, es decir, aquí tenemos H2O. Aquí tenemos el ácido sulfúrico. Se compone de una molécula que se llama sulfato y otra de hidrógeno, pero ya juntos es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es muy fácil de conocerlo porque lo podemos ver en una batería de auto. El sulfato de cobre es, si tienes un utensilio de cobre en casa, solamente vas a ver que tiene un color oxidado como entre azul y color verde. Ese se llama el hidróxido de cobre o hidróxido cúprico.
Aquí tenemos de que cuando se combina el ácido sulfúrico con el hidróxido cúprico, en esas moléculas del sulfato, puede ser también, en este ejemplo, que el sulfato se va a separar del hidrógeno y se va a unir al cobre y se forma sulfato cúprico o sulfato de cobre. ¿Sí? Son las reacciones que se dan cuando eso se combina con el otro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y las sales, ya una vez el ácido cuando ya se combinó con el hidróxido de sodio, obtenemos lo que vemos ahí en la imagen, una sal binaria. Binaria porque ya les dije, se compone de 2 átomos. Y ahí tenemos una tabla de valencias, el compuesto cloruro de cada uno de los elementos, su símbolo, las valencias positivas o negativas. Y aquí es muy importante también conocer que cuando trabaja con la valencia menor, ¿sí? Llevan la terminación oso, y cuando trabajan con la mayor, llevan la terminación ico. Bien, dice, ¿cómo escribir la fórmula de una sal binaria? Dice, se escribe en primer lugar el símbolo del metal con el subíndice correspondiente al número de oxidación, y su número de oxidación es muy importante en cada uno de los elementos para que lleve el nombre de la terminación oso o ico. Y para esto vamos a hacer enseguida un ejercicio. Ahorita de momento es todo y les doy unas copias. Gracias.